Le pregunto a la persona que estaba en la línea, ¿para dónde es esa fruta? Me dicen, para el mercado local. Esa fruta era mejor que la mía y yo estaba exportando mi fruta y tu empresa estaba sacando fruta para el mercado local. Ahí me di cuenta el nivel de calidad, de exigencia que tienen en Tunga-Suca. Lo que sale de la chacra, entra en la chacra de inversión otra vez. Hay que tener mucha disciplina. La única manera de cambiar esto es entrando el Estado. Porque el que tiene que resolver este problema es el Estado. O sea, no puede haber un sector que gane mucho dinero y otro sector que vive en la pobreza, al costado. Esto va a terminar mal. Hoy quiero empezar esta entrevista comentando una anécdota. Yo, soy productor de mesa. Hace 5 años, en una empresa empacadora, estaba empacando mi fruta y al lado vi, tú sabes que la Sweet Globe tiene el problema del raquis delgado. Sí. Entonces vi una Sweet Globe que tenía un buen raquis y una valla grandota. Dije, ¿de quién será esa fruta? Y ahí en las jabitas decía Tunga-Suca, que es tu empresa. Pero ahí no queda la historia. Le pregunto a la persona que estaba en la línea, ¿para dónde es esa fruta? Me dicen, para el mercado local. Esa fruta era mejor que la mía y yo estaba exportando mi fruta y tu empresa estaba sacando fruta para el mercado local. O sea, ahí me di cuenta el nivel de calidad, de exigencia que seguramente tienen en Tunga-Suca. Y desde esa vez comencé a visitarlos. Tu equipo, que además lo vengo visitando hace 4 años, es el mismo. Sí. Se ha mantenido y yo puedo decir que la fruta, el resultado que yo tengo, gran parte también es a la apertura de Marco, de Guido, de todo tu equipo que me ha recibido siempre y me ha permitido abrir los ojos, ¿no? Porque hay muchos asesores y se dicen muchas cosas. Así que te felicito por el equipo que tienes, por la gran empresa que tienes. Algo que también es anecdótico es que yo hablo de cómo llegar a hacerlas, en mi canal, cómo hacer las 50 toneladas por hectárea, que creo que es una realidad. No todos mis lotes, yo tendré promedio que 40 toneladas, 38. Marco debería decir, o tu equipo debería realmente salir en el video y decir cómo lograr las 60 toneladas, porque sí lo hacen. Así que te felicito por la gran empresa que has creado, por el gran equipo que tienes. Así que muchas felicitaciones. Estoy muy agradecido con Dios por esta entrevista. Ojalá Dios te multiplique por 100 y haya más Reinaldos en el Perú, trabajadores, empresarios, y que además sean tan responsables de decir, oye, necesitamos también hacer patria, ponernos al servicio de la sociedad, porque como tú me lo mencionaste hace poco, muy pocos empresarios están en este camino, ¿no? Bueno, mira, te agradezco el comentario, no lo esperaba para empezar a conversar. La verdad que hay varios temas metidos en el comentario que tú haces, no solamente el tema de calidad, sino también el tema de visión de país, que es lo que tú me estás nombrando. Y efectivamente, nosotros hemos empezado en la UBA hace mucho tiempo. Mi hermano y yo somos 2 hermanos que estamos en agricultura, trabajamos juntos. De alguna manera nos gusta mucho la innovación, siempre estamos innovando. Hemos empezado el año 90, me parece, el año 90, a sembrar mango en el desierto, con doble densidad, con riego por goteo, que no había ese tiempo, ¿no? Me acuerdo que sembraban 100 plantas por hectárea, nosotros llegamos a tener 365 plantas por hectárea. Tuvimos que improvisar cómo se tenía que podar para que no se choque, para que haya luz, etc. Y es algo, tiene 40 años ya, estamos trabajando en ese tema, en el desierto. Así que empezamos desde esa época, en la época más difícil, porque en los años 90 hasta el 2000 fue un año muy difícil, ¿no? Un año en el cual crisis política, terrorismo, y ahí empezamos a trabajar en la agricultura. Y nos ha gustado siempre la innovación. Además del mango, queríamos tener alguna alternativa, digamos, al mango. Comenzamos a trabajar el año 95 con la uva, el 95. Me acuerdo que compramos 10.000 esquejes a Rafael Ibarburen, o sea, en esa época, me acuerdo que todavía Rafael estaba empezando, que era la Thompson Seedless todavía, o sea, todavía dijimos qué uva tenemos que tener bien atrevidos, vamos a decir, ¿no? La Thompson Seedless, 10.000 esquejes y no sabíamos.
Lo sembramos en la zona del Alto Piura, en Pabur. Y en esa época, mira, ya con parrón español. Y claro, vino el 98, el fenómeno del Niño. Salió el río, se inundó esa uva y ahí quedó el experimento. Pero nos quedó siempre la espina. Entonces, el siguiente siembra de uva, que también queríamos seguir sembrando, ya fue en el desierto. Justamente por eso dije, vamos a sembrarlo en el desierto, en la arena, donde llueve que llueve, no nos va a pasar nada. Y llegamos a sembrar 7 hectáreas el año 2003, 2004. Y bueno, aprendiendo, porque la uva tropical, que ahora ya todo el mundo la conoce, en esa época nadie sabía nada de uva, no había ningún producto para uva. Entonces teníamos que traer productos de Lima o de Ica para poder, digamos, incentivar el brote, las podas, las vitaminas, etc. No había nada para uva. Y también teníamos un manual, ¿no? Con el manual comenzamos a podar. Y es muy diferente, la uva tropical, tú bien sabes, crece 2.5 centímetros por día en algún momento. Y muy diferente al resto, ¿no? No para de crecer nunca, no duerme. Entonces fuimos a Brasil, a Petrolina, donde ahí sí la uva tropical se maneja. Había un señor que se llama Newton Matsumoto, me acuerdo, un japonés que manejaba muy bien la uva, era un crack ahí, era el que manejaba todo allá. Y lo trajimos acá a Piura. Nos asociamos 3 personas, que era mi persona, Mario Mustafa, que tenía Ecoaquícola, y Alonso Puga, con el tema de Procerla, y los 3 comenzamos a trabajar ya el tema de uva tropical acá, local, porque claro, no teníamos para un asesor de esta naturaleza todo el tiempo. Y la uva todos los días acá, y tú lo tienes también en plantación, cambia y tienes que estar ahí. Si te atrasas una semana en algo, te va a pasar la factura después en la producción. Entonces nos costó mucho aprender, mucho. Pero logramos que el año 2007 hicimos la primera exportación de uva, que también fue una aventura, porque aquí normalmente las empacadoras siempre están para el mango. El mango, la temperatura más baja es menos 8 grados, menos 6 grados. Entonces, lograr tener túneles para bajar la uva a 0 grados era complicado. Además, con la envoltura, tú sabes, todo lo que se le pone en la caja de la uva, que había que importarlo, había que traerlo a otro lado. La gente no sabía empacar. Fue un aprendizaje bueno. Pues sacamos 12 contenedores que logramos enviar a China, a Estados Unidos y a Europa. Y decían, ¿de dónde vienen esos contenedores? Porque eran muy tempranos. Los sacamos pues casi en septiembre, octubre. Entonces la gente decía, ¿de dónde viene? ¿De dónde queda Piura? ¿No? El cliente decía, ¿de dónde es esto? Y eso fue un abrir de los ojos. El siguiente año sacamos 34 contenedores y comenzamos ya a crecer. Ahí éramos los únicos que exportábamos uva en Piura. Los primeros, la empresa se llama Consorcio Norbit. Y fuimos los primeros que sacamos uva en Piura, después de trabajar durante mucho tiempo y aprender y manejar la uva. Porque ya en Piura había algunas historias de uva en la época antes de la reforma agraria, en Mayares, donde hacían hasta pisco, o era uva de vino, digamos, ¿no? Pero la uva de mesa es muy diferente, tú bien sabes. Tienes pues que trabajarla bastante el racimo, ralearlo, todo lo que es las girolinas para hacerla crecer, para ponerla bonita, el raquis que me estás nombrando. O sea, hay muchas cosas que tienes que tener para que esa uva llegue perfecta a la mesa de las personas, ¿no? Después de un mes. Entonces es muy diferente a tener la uva pues, industrial, digamos. Pero hemos aprendido y ha sido un largo aprendizaje. Te estoy hablando hace 17 años. Hoy día Piura es uno de los sitios donde se cultiva uva, digamos, con mayor proyección todavía, que tiene un mercado que la acepta, está en el mundo insertada, todo el mundo la pide, tiene muy buena calidad, tenemos un clima muy bueno para la uva. Entonces esa calidad, el trabajo que hemos desarrollado y la calidad hace que Piura, pues yo creo que va a ser el mejor lugar para producir uvas, ¿no? Tiene muchas más ventajas que en cualquier otro sitio, me parece a mí. Y algo, antes de terminar esta parte, decirte que ha resaltado que me ha gustado mucho es del equipo de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, el asesor que teníamos o tenemos ahora es un asesor de Brasil, realmente el equipo que tenemos con todos los años que ha tenido de aprendizaje es los que mejor manejan uva hoy en este momento, ¿no? Ya han aprendido, es gente local. Hemos tenido errores, de los errores uno aprende y además mejora otra vez. Entonces hace que consistentemente ahora Tungazuca tenga unas producciones altas, de buena calidad y además digamos que el mercado lo reconoce definitivamente. Y eso se lo debe al equipo de piuranos que están ahí trabajando, ¿no? Además que es un equipo que todos los años consistentemente saca buena calidad. Exactamente, no es un año de suerte, no es un golpe de suerte, porque
Lo que pasa en esto de la uva hay que tener cuidado es que tú puedes sacar de repente, como dices tú, 60 toneladas, 70 toneladas y el año siguiente no sacas nada. O sea, la planta te pasa una factura que es, oye, me voy de vacaciones, ¿no? Se va. Y ahí para recuperarla va a ser complicado. Entonces, el que consistentemente tengas 50 toneladas, 50 toneladas, 50 toneladas, significa que tú ya conoces a la planta, que tú ya la has hecho trabajar bien, que sabes lo que hay que hacer para que la planta produzca de esa manera al máximo que puede, ¿no? Y con calidad. Porque puedes también, como dices tú muy bien, producir 50 toneladas con el raquis falta o no te cambia el color o es flácido al final, no llega a madurar. Exacto. Entonces, que tenga buena calidad, 50 toneladas es bien difícil, pero ya se está dando en Piura, ¿no? Reinaldo, quiero retroceder un poquito a tu historia. ¿Tú has nacido acá en Piura? Yo soy piurano, sí. Yo he nacido en una zona muy cercana a Chulucanas, Morropón. Ahí me he criado hasta los 5 años. Mi padre trabajaba era administrador de un fondo y yo desde muy chico he estado muy ligado al campo, ¿no? He crecido en el campo prácticamente. ¿Qué recuerdos tienes de niñez que te hacen avisorar de yo quiero dedicarme a esto? Yo creo que todas las personas, los primeros 5 años marcan la vida, le marcan la vida, ¿no? Los olores, los lugares, son los recuerdos que uno siempre tiene y trata siempre de regresar a esa parte. Es increíble cómo uno recuerda, por ejemplo, el olor cuando llueve, la tierra mojada, o el canal cuando pasa el agua, en ese momento pasaba el agua, o los árboles, los animales. Es decir, ese recuerdo de niño que tengo hasta los 5 años que yo crecimos en el campo, o sea, viví en el campo. Vivíamos en el campo. Mi primer colegio fue en el campo, ¿no? El nido, la profesora. Es decir, esos recuerdos son los más bonitos que tengo, ¿no? Y siempre contacto con la naturaleza. Eso marca para siempre a todas las personas que estamos así. Marca para siempre que te guste el campo siempre. Tú estudiaste ingeniería industrial aquí en Piura. ¿Cómo así de ingeniería industrial dices, vamos a hacer? Porque cuando yo salí del colegio, cuando terminaba el colegio, que eran los años, últimos años 70, 80 empezando, el Perú era un desastre, ¿no? El Perú todas las universidades habían huelgas, paros, muy politizadas. Entonces, estudiar agronomía, que es lo que a mí me gusta, era muy complicado. Inclusive la Molina tenía problemas, ¿no? Entonces, no había dónde estudiar. El único lugar donde se podía... Las huelgas, me imagino. Todo de paro, ¿sabes? O sea, te demorabas, no sé, 10 años en hacer una carrera, 8 años. La única universidad que no paraba y que tenía constante y que no se metía en política era la Universidad de Piura. Entonces, me fui a la Universidad de Piura y había 3 carreras: Ingeniería Industrial, Información y Administración de Empresas. Así que me metí a Ingeniería Industrial e hice 6 años de Ingeniería Industrial, que es lo que realmente, no te voy a decir que no me gustó, pero te forma de alguna manera, el ingeniero se forma, ¿no? Pero luego tuve que complementarla con el tema de Administración de Empresas, Economía, ¿no? Hice un posgrado para estudiar eso, que también es algo muy buen complemento con la Ingeniería Industrial. Pero siempre mi carrera y mi tendencia siempre ha sido el campo. Es decir, cuando terminé de estudiar estos 2 complementos, inmediatamente fui y me metí al campo, ¿no? O sea, me metí a una chacra. Empezamos porque había pasado la reforma agraria, obviamente, no había mucho que ver acá. Mi padre ya no podía trabajar en el campo, trabajaba para un grupo romero y pusieron una industria que se llama Industria Textil Piura, una textil para aprovechar el algodón pima del Perú. Entonces la idea siempre de ellos era sembrar algodón pima en el desierto, porque ya pues las grandes haciendas habían sido divididas en cooperativas y lo que quedaba era el desierto. Entonces querían sembrar el riego por goteo en el desierto. Hablo del año 84, 85, mira. Y entonces compraron un lote de terreno, que era 60 hectáreas, y comenzaron a sembrar algodón. Eso fue el año 87, 86, 87, con Alan García en ese momento. Había terrorismo, todo, pero en el desierto comenzaron a sembrar algodón por riego por goteo. Mi padre ha sido siempre algodonero y ahí comenzamos nosotros a sembrar algodón. Pero el algodón en el desierto tenía el fusarium, tenía hongos muy bonitos hasta los 90 días y luego se malograba, ¿no? Entonces decidimos, ya cuando vine a estudiar el año 90, cambiarlo a mango, como un frutal, que es lo que te estoy contando, que sembramos en ese desierto. Pero el algodón siempre se nos ha quedado en la cabeza, ¿no? Siempre hemos sido algodoneros, por la Textil Piura, ¿no? Me hace preguntar, ¿cuántas veces has quebrado o perdido en la agricultura? Siempre hemos sido muy cautelosos. Mire, el agricultor, la persona que está en agricultura, tiene que ser muy medido. O sea, en la agricultura, como siempre decimos, de 5 años tienes uno muy bueno, tienes uno muy malo y tienes 3 regulares.
tú tienes que saber guardar dinero o ahorrar dinero para que en los años malos no te caigas, ¿no? Y cuidar mucho el tema de las deudas, sobre todo. Porque la agricultura no es un cultivo muy rentable, vamos a decir, o te hablo de la agricultura en ese momento que era el algodón, el arroz, o sea, industriales, ¿no? En ese momento, pues, tu rentabilidad era, pues, 12%, 10%, y los intereses del banco, olvídate, eran 20%. O sea, tenías que tener mucho cuidado en el tema de deuda, ¿no? La suerte que hemos tenido nosotros es que con capital propio comenzamos a sembrar este mango y al costado cultivos asociados para poder sobrevivir, ¿no? Hemos tenido y poca deuda, ¿no? Empezamos con poca deuda, con capital propio. Eso nos ayudó a evitar que quebremos, lo cual no significa que después, conforme uno quería crecer, comenzamos a pedir préstamos y pues sí, era mucho más difícil. Y fue muy complicado el tema en el año 2000, me parece, donde ya casi ya estábamos con el agua por aquí, ¿no? Pero gracias a Dios tuvimos salir, o nos fue un año bueno, subimos a ahorrar. Hemos tenido mucha disciplina siempre con la plata. No hemos vivido, como dices tú, onerosamente, como otras personas que llegan, ganan plata, compran camionetas, se compran carros, se compran casas, se compran terrenos. No, el tema es que lo que sale de la chacra, entra en la chacra de inversión otra vez. Hay que tener mucha disciplina. Y cómo también formar equipo, porque tú tienes un equipo consistente. ¿Qué tan importante es? Muy importante. O sea, cuando te digo que hay que mantener la estabilidad, es que el peruano es muy hábil, sabe, o sea, aprende bien, ¿no? Hay personas valiosas. Y nosotros siempre hemos estado en la chacra. O sea, no es que hemos delegado que el ingeniero se encargue de la chacra y tú te quedas en la oficina, no. Hemos caminado. Mi hermano y yo caminamos mucho el campo. Caminamos el campo. Y caminar el campo te estás dando cuenta, pues, si está bien regado, si no está bien regado, si tiene un hongo, no tiene un hongo, qué plaga tienes, qué control tienes. Y hay algo que yo digo, el cultivo más difícil que yo he visto es el algodón. El algodón, desde que tú lo plantas, hermano, tienes todas las plagas que quieres. El gusano de tierra, después tienes el gusano de hoja, tienes el heliotis, tienes el buculatrix, tienes el gusano rosado. Todos los gusanos que te quieran, los lepidópteros te lo comen. Después tienes hongos, o sea, tienes un montón de cosas. Ese cultivo tienes que estar todo el día caminando en el algodón. Y eso es lo que te forma, ¿no? Te forma bastante porque te enseña a que tienes que... Sentido de alerta. Claro. Y además la gente que trabaja contigo va aprendiendo. Porque claro, si se descuidan, tú te vas a dar cuenta que están... Entonces ellas van aprendiendo también, ¿no? Gracias a Dios aprendí a cultivar algodón y eso me formó, digamos, para tener los detalles que son importantes en la agricultura. Muy, muy importante. ¿Cómo de ahí, de estar, digamos, en el campo, de sol a sol? Porque además, no sé, yo siento que hacer agricultura es como un bebito, ¿no? Ves todo su proceso hasta que logras cosecharlo y te da toda esa ansiedad de todo el momento, pero al final tienes un resultado y, al menos en lo personal, te da una satisfacción de ver tu producto final. ¿Qué pasó acá? Que dices, no, tengo que meterme a la política. Mira, hay una evolución, ¿no? Como te digo, empezamos con algodón, sembramos mango, porque el algodón no daba en el desierto. Cuando el mango lo llegamos a dominar, dije hay que tener una alternativa. Te estoy hablando del año 2000, del 90 al 2000. Tenemos que tener alternativas al mango, porque el mango es un solo producto, muy bien, ya lo conocemos, sabemos dónde se vende, las variedades, etc. Tenemos que comenzar a emigrar a otros cultivos. Entonces comenzamos a ver diversificación. A mí siempre me ha gustado innovar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí comencé con la uva, el año, como te dije, 95, ¿no? Y ahí fue la uva, comenzamos con los primeros pininos a trabajar con la uva, a experimentar. Comencé con toronja, una toronja Star Ruby roja, que también da muy bien acá, pero no tiene el ratio, en fin, el mercado no le gustó mucho porque no tiene un ratio de acidez que ellos querían. Sembré palta en Piura para exportar, que solamente había la fuerte. No me fue bien en la palta, volví a sembrar palta, no me fue bien, cambié patrones, no me fue bien. Todo es con capital propio. Y al final sembramos otras cosas más, pero la uva la encaminé, ¿no? Entonces, como me dio resultado la uva, nos centramos ya en la uva. Y ahí comenzamos a crecer, ya mirar afuera. Compramos una empacadora el año 2000 con unos amigos, el año 2000, claro, compramos empacadora. Nos asociamos ya con otras personas. En esa sociedad comenzamos ya a mirar extranjero, comenzamos a exportar. Entonces comenzó ya la otra etapa que era mirar el mercado de afuera.
Y ahí fuimos creciendo bastante también con mercado de afuera, que hay clientes. Ahí viene el tema de la consignación, tenías que tener aguante porque cuando tú exportas, recién te pagan, como dices tú, 2 meses después, el advance payment, etc. Bueno, Es más, toda una evolución que hemos tenido hasta... antes era entrega la fruta 2 meses, ahora es llega la fruta a destino 2 meses. Sí, no, claro, el cliente siempre allá tienes que tener espalda, pero tienes que tener buenos clientes, ¿no? Ahora nosotros hemos ya logrado tener clientes que tenemos programas en supermercados. Eso ha sido clave, ¿no? Clave porque te asegura un precio y ya tienes una seguridad y tú tienes la calidad y hay una confianza mutua, ¿no? Pero es una migración que el Perú ha tenido realmente, porque no te hablo de Reinaldo, no te hablo del Perú. El año 90 al 2000, el Perú con Fujimori en este caso, que puso estabilidad, ahí comenzó la agricultura a crecer. Y nosotros hemos crecido justo con ese cambio que hemos tenido, ¿no? El año 2000 al 2010 se abrió el mercado con el tema de los TLCs. Entonces ahí tenemos mucho más acceso al mercado. El Perú se integró al mercado internacional, fue muy bueno. Del año 2010 al 2020 y en tema empieza ya con qué tipo de variedades, otros cultivos importantes, mayor margen. Vamos mejorando en el Perú, ¿no? O sea, es una evolución que en mi caso he tenido la suerte de vivirla. Desde que estamos quebrados como país hasta que ahora en el Perú pues dicen que es el boom de la agricultura, ¿no? Y eso es importante. Siempre los agricultores estamos en las zonas rurales. Las zonas rurales tú sabes que son las zonas donde hay más pobreza, donde el Estado no está. Y la agricultura ha llevado a esos lugares trabajo formal, les ha llevado, digamos, un dinero, con la formalidad les lleva oportunidad de tener salario correcto, seguro social, AFP, seguro médico, seguro, de vida, bonificación familiar, etc. Todo ese beneficio que está recibiendo la zona rural es muy importante. Ha detenido la migración a las ciudades, les ha generado oportunidades para crecer. Los hijos de los trabajadores que tienen oportunidad de estudiar ahora me dan el servicio de contabilidad, me dan el servicio de frío, me dan el servicio de mantenimiento de maquinaria, me dan el servicio de mecánica. O sea, van creciendo esa parte. El problema en eso es que el Estado no está presente. Es decir, nosotros, los que estamos en la parte privada, pagamos exactamente lo que es el seguro social del día, si no te caen multas, las AFPs, pero esa gente no tiene servicio de salud. La salud no funciona. Minsa no funciona, no tienen carreteras, no tienen agua potable, no tienen energía, algunos energía eléctrica. O sea, todos los servicios básicos que el Estado les tiene que dar a la gente, a esa gente que está rural, no se los da. Entonces, eso no puede ser. No podemos tener un sector que va mejorando, creciendo, cada vez tiene más dinero, y al costado un sector que no crece, que no mejora, que no desarrolla. Entonces, eso me llama la atención a mí. Y la única manera, he visto, para cambiar eso, porque no son los gremios, la única manera de cambiar esto es entrando el Estado. Porque el que tiene que resolver este problema es el Estado. Y si nosotros, como empresarios, no entramos al Estado a resolver ese tema, eso no va a poder continuar. No tiene sostenibilidad en el tiempo. O sea, no puede haber un sector que gane mucho dinero y otro sector que vive en la pobreza al costado. Eso va a terminar mal. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Y por eso es que creo que hay que participar en política, hay que entrar en la cancha de la política, porque ahí se dan las leyes, las disposiciones, las acciones para que esas personas comiencen a desarrollar. Muy bien, el Perú crece. Todo el mundo dice, el Perú crece, qué bien, exporta más, mira cuántas divisas, crece. Crecer no es desarrollar. Crecer es más plata. Desarrollar es que la gente tenga mejor calidad de vida. Y eso no se está dando. Y eso es lo que hay que entrar nosotros a trabajar. ¿Cuál ha sido tu primera experiencia en política? ¿Cuándo empezaste? Empecé el año 2012 en una campaña, como quien dice, me asomé a ver cómo era la campaña y me resbalé, caí allá. Cuando me di cuenta ya estaba en plena campaña, en un meeting, gritando, en un tabladillo. Ajá, ya estaba metido y no hay marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás. Una vez que entras a la cancha, te cierran la puerta y tienes que jugar porque no puedes salir a la tribuna, ya no puedes subir. Y entré ahí el 2012 y tuve la suerte de ganar el 2014 el gobierno regional. Entonces llegué a tener presidente regional en ese momento. Entonces Piura es una región bien poderosa. Piura es una región que tiene un montón de oportunidades. Es la segunda región en población en el Perú. Tú bien sabes que toda la riqueza que tiene Piura, ¿no? Tiene no solamente la pesca, tiene hidrocarburos, tiene agricultura, tiene una sierra linda para el turismo, muchas oportunidades, ¿no? Y esos 4 años me han ayudado
a aprender lo que es la función pública, ¿no? Porque la función pública no la aprendes en ninguna universidad. No, yo voy a estudiar administración pública, no aprendes. La aprendes cuando entras al Estado y lo ejerces. Por ejemplo, el tema legal es diferente, presupuestal es diferente, contrataciones son diferentes, todo es diferente. El sector público es inglés, el sector privado es ruso, diferentes. Tienes que entrar y aprender. Y bueno, esos 4 años me han ayudado a aprender. Además que me ha tocado, por ejemplo, en la parte política, 3 presidentes en 4 años, que es un cambio pues total de dirección. Y encima un fenómeno del niño, ¿no? Que también te enseña otra parte de la función pública, que es la atención de desastres, ¿no? Que también es un tema aparte para conversar. Pero esos 4 años han sido realmente importantes para darme cuenta cómo es el Estado y cómo se tiene que trabajar ahí, ¿no? Y ahora estás a la carrera del Senado. Sí, lo que pasa es que cuando uno, como te dije, entra en política, tiene mucha presión también de mucha gente que ve en ti que pueda solucionar sus problemas. Es la verdad. Entonces sientes una responsabilidad por terceras personas. Es mucho más fácil quedarte en tu casa, ir a tu chacra, no sé, pues pasarte la tarde viendo en una casa bonita, viendo el sunset, leyendo, no, etc. Es mucho más fácil, ¿no? Por supuesto. Pero la responsabilidad con las terceras personas que necesitan que tú trabajes o que ven en ti la solución a sus problemas hace que realmente no te sientas bien solamente haciendo ese tema, ¿no? O sea, yo siento que tengo que trabajar más para poder ayudar a más gente. Eso es lo que yo siento. Y eso se llama servicio. Y por eso es que entro ahora a la política tratando de llegar al Senado, porque ese es un espacio nuevo que se ha abierto en el cual va a tener mucha influencia en poder solucionar problemas, como te dije anteriormente, para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque al final la salud depende del Ministerio de Salud, las carreteras o la integración del Ministerio de Transporte, la agricultura del Ministerio de Agricultura, es decir, todos los ministerios son los que están en Lima, son los llamados a mejorar muchas cosas para darle calidad de vida a las personas. Entonces, estando como gobernador regional, no puedes llegar a ese acceso de ministerios. Pero como senador creo que sí se puede hacer, sí puedes tener mucha influencia para poder orientar por lo menos el presupuesto de la República en mejorar la calidad de las personas. Mira, como siempre digo este tema, ¿no? El 2010, el Perú, su presupuesto nacional era 90.000 millones de soles. Este año, 26, el presupuesto nacional es 260.000 millones de soles. 90.000, 260.000. 3 veces más en 15 años. Y como siempre digo, el Estado no vende polladas, no vende cerveza, no hace fiestas. ¿De dónde viene esa plata del Estado? ¿De dónde? Viene de todos nosotros, de los que pagan el yape, de los que compran un galón de gasolina, de los que hacemos empresa, de los que pagamos impuestos. Es la única manera que el dinero llegue al Estado. 3 veces más dinero. Sin embargo, sigue habiendo poca salud, sigue habiendo pocas carreteras, las brechas de infraestructura son muchísimas y no ha mejorado el Perú. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la plata? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que entrar, el Estado tiene que entrar a reformar y a orientar ese presupuesto que está recibiendo, mejorar la calidad de vida de las personas, como te dije anteriormente, en desarrollar a las personas. Crecer no significa desarrollar. Crecer es muy bueno, pero si ese dinero no lo usas para mejorar la calidad de vida de las personas, nunca vas a desarrollar. Y el país no va a tener sostenibilidad. Como vuelvo a repetir y lo que insisto, no podemos tener un sector que va muy bien creciendo y que tiene dinero y un sector pobre que no tiene ningún beneficio. No, eso no tiene sostenibilidad. Esto va a colapsar en un momento. Por eso es que ahora es el momento de cambiar eso, de entrar a cambiar eso. Y eso se logra en la cancha. Y en la cancha se llama ahora el Senado de la República, para mí. Claro que sí. Bueno, Reinaldo, muchas gracias por recibirnos. Ha sido muy inspirador esta entrevista para mí. Te deseo que los mayores éxitos, que te vaya muy bien en esta carrera política. Como te dije, Dios te multiplica por 100 porque necesitamos más personas como tú para apoyar y sostener este país. Si no, nadie lo va a hacer. Necesitamos gente que tenga la responsabilidad de tomar buenas decisiones para todos. No, muchas gracias a ti por esta entrevista y llegar a las personas a tu canal. La idea es dar optimismo.
La agricultura tiene muchísimo más por desarrollar. Hemos llegado a la uva, pero ya viene el arándano, por ejemplo, ya es otro rubro importante y va a venir otros rubros más. El Perú tiene muchísimas áreas para crecer. Está empezando todavía, ¿no? Yo creo que el Perú realmente, como dicen, va a ser la despensa del mundo. Yo lo creo que puede ser. Falta reforestar, falta muchísimas cosas. Yo creo que eso va a ser muy importante para poder asegurar que este país pues tenga viabilidad siempre, ¿no? Yo te agradezco mucho el que tengas esta iniciativa de este canal que lleva optimismo a toda la gente, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? De verdad que te deseo mucha suerte y bienvenido a Piura, ¿no? A cultivar la uva. Sé que estás muy bien creciendo en Piura. Sí, yo tengo 8 años. Qué bonito que estés acá en Piura, que vengas, que te vaya bien. No me veo viviendo en otro lugar en el Perú que no sea Piura. Me encanta el clima. Yo le agradezco todos los días a Dios de haber nacido en Piura y estar en Piura y crecer en Piura. De verdad que yo le agradezco mucho a Dios porque veo la diferencia que hay en otras partes y yo quisiera que así como Piura es bonito y puede crecer más, sea todo el Perú igual. Es lo que yo deseo. Muchas gracias.